cartesiano, 4 cuadrantes en sentido antihorario, 1, 2, 3, 4. En coordenada polar, el punto se representa, como referencia también tengo a X y Y, pero el punto se representa, por ejemplo, un punto P por aquí se representa con un radio, que es la distancia desde el punto hasta el origen, un radio, y un ángulo. El ángulo se mide siempre desde el eje X positivo en sentido antihorario. Y el punto se escribe R con este símbolo, que significa que lo que viene a continuación es un ángulo. ¿Correcto? Sí. Repaso del repaso. 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 Ángulo. ¿Qué es un ángulo? La apertura de dos lados. La apertura, el espacio comprendido entre dos semirrectas que se intersectan en un punto llamado vértice. Otra forma de decir. Se indica con un ángulo, se señala con un ángulo y se indica con letras del alfabeto griego. Unidades. Antes. Los ángulos positivos son medidos en sentido antihorario y los ángulos negativos son medidos en sentido horario. Unidades. ¿Qué unidades de medición de ángulo tenemos? Grados y radianes. Grados y radianes. ¿Cuáles grados? Con la bolita. Ay, la verdad. Existen dos unidades. Grado centesimal. En la calculadora se abrevia GRA. GRA de gradián. Y el ángulo completo en gradianes mide ¿cuánto? 400 grados. Y en cada cuadrante hay 100 grados. 100 y 100, 200 y 100, 300 y 100, 400. Siento que algo anda mal. No, profe, eso está malo. Me está diciendo que me estoy equivocando. Si yo soy perfecto. Cuando la calculadora está en grado centesimal, en la pantalla de la calculadora aparece encendida la letra G. Pregunto, ¿alguna vez en su vida ustedes han utilizado esta unidad? Jamás ni nunca. Ni la van a utilizar tampoco. Gracias a Dios. Entonces, ¿para qué le explican? Para que no vayan a desgraciarse la vida al momento de buscar el grado con el que vienen trabajando, el de los 360, y piensen que de grados y bórralo. Se acabó la historia. Se acabó. ¿Ok? No puedo cometer esa falla. Este grado nosotros no lo utilizamos. El grado que utilizamos se llama grado sexagesimal, que se abrevia DEC, de degrees, que más en inglés. Ese sí. En inglés. ¿Ok? Y cuando está en DEC, aparece la letra D encendida en la pantalla. Es que va a tener dos letras encendidas. Tiene una de las tres. ¿Ok? El ángulo completo vale 360 grados. Y en cada cuadrante hay 90, 90 y 90, 180 y 90, 270 y 90, 360.
Ahora sí. A partir de ahora, cuando digamos la palabra grado, ¿a cuál me estoy refiriendo? Al sexagesimal. Cuando yo veo ubicar mi calculadora en grado, debo estar consciente de que es degrees, dec, que tengo que seleccionar. ¿Ok? Es un sistema sexagesimal, por supuesto, porque es divisible entre 60. Y además, nuestro sistema es decimal. Nuestro sistema internacional de medida es decimal. Pero utilizamos un sistema sexagesimal para medir algo importantísimo para nosotros, que es ¿Cómo? Ya, otra vez. nuestro sistema de medición se llama Sistema Internacional de Medidas y es un sistema decimal, puesto que un metro tiene 10 decímetros, un decímetro tiene 10 centímetros y ahí va, bla bla bla. ¿Ok? Ese te dice que es internacional, pero en Estados Unidos se usan las yardas. En Estados Unidos se utiliza el inglés, sistema inglés. Pero a nivel mundial, el llamado es que todo va a pasar a ser utilizado en el sistema internacional. Claro, ¿quién se resiste? Los dueños de la tecnología. O sea, yo produzco la tecnología y voy a trabajar con una unidad que yo nunca trabajo. ¿Ok? Por eso, sobre todo en la industria petrolera, todo es sistema inglés. Todo. Galones, pulgadas, pies, etc. ¿Ok? Pero, por ejemplo, alguien que sí cambió desde hace rato es la industria automotriz. Antes, pásame la 916, la 5 octavos, la medio, la 716, medida inglesa de pulgadas. Ahora son milimétricas. La número 10, la número 12, la 14. ¿Okay? Ya la industria automotriz cambió. Falta que caigan los gringos. No, por eso. Okay. Bien. Bien, entonces, volvemos acá. Nosotros utilizamos un sistema sexagesimal para medir algo importantísimo para nosotros, que es el tiempo. Porque la hora no tiene 100 minutos, la hora tiene 60 minutos. Es un sistema sexagesimal, el tiempo. El mes tiene 30 días, más o menos, divisible entre 6. El año tiene 12 meses, divisible entre 6. Tiene 360 días si fuera perfecto. Pero no es perfecto. Tiene 365 días y un pelito. Pero el bisieto tiene 366. Exactamente. Es difícil entre 6. Exactamente. Okay. Esto es perfecto. Bien. Bien. El radián. Voy a explicar matrices en mayo. Está invitado. Radián. Yo. Ay, no. En la calculadora se abrevia rad. Y cuando está en radián, aparece la R encendida en la pantalla. Y repito, no es que en la pantalla van a aparecer las 3 letras. Como un semáforo el otro día que pasé, estaban amarillo, rojo y verde. Matate, trae matate. No, o tiene una de las 3 letras encendidas, o está en degrees, en gradianes o en radianes. Ok. ¿Qué característica tiene el radián? El radián tiene la característica de que el ángulo completo vale 2 pi radián. Y en cada cuadrante hay medio pi. Medio pi radián. El pi completo, radián. 3 mitades de pi radián. 4 mitades de pi radián. Que son 2. 4 mitades son 2. Y tiene la característica de que es la única unidad de ángulo que es adimensional. No tiene dimensión, no tiene unidad. Por lo tanto, este apellido puede aparecer o desaparecer según me convenga a mí. Yo quiero que esté, está. Si yo quiero que desaparezca, desaparece. Y tiene aplicación gigante en la ingeniería.
en cálculo, cuando trabajen con funciones trigonométricas y vean el Ya, ángulo, por par. ese ángulo tiene que estar en radiano. ¿Ok? En integrales, ese ángulo tiene que estar en radiano. Ok. ¿Ok? No podemos. Luego vamos a ver que en esta materia solo vamos a trabajar con grados hexadecimales. Pero esto lo espera en física. ¿Ok? Bien. Bien. Dejamos el repaso y volvemos al repaso y volvemos al repaso. Vamos a entrar el repaso para volver al repaso. ¿De verdad? Eso va a ser como para abril. Vamos a poner por ahí. Ah, no, para junio. En junio ya yo estoy explicando otra vez la Oyola. ¿Ok? Estás invitado. Bien. Vamos a convertir una coordenada cartesiana a polar y viceversa. ¿Ok? Tengo, en este caso, X y Y, y quiero el radio. Diablos. Quiero el radio y la teta. No es tita. No es ni tita ni teta. Es Z. Zeta. Pero si yo lo nombro como es, escupo a toda la audiencia. Aquí en Maracaibo se le dice la popular tita y a veces le dicen teta, aunque causa gracia. No sé por qué. ¿Ok? Tita o teta. Pero es más teta que tita. Mira que ya pasó. ¿Ok? Bien. Quiero calcular el radio y tita a partir de X y Y. ¿Qué aplico? Trigonometría. Por ejemplo, sé que esto es el radio, que esto es X y que esto es Y. ¿Cómo calculo el radio? Con Pitágoras. Sí. R va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. Claro, porque R también está al cuadrado. Correcto. Despejándolo. Claro, lo despejaste. Eso saltaste primero. Tita. Quiero tita. ¿Cómo obtengo tita? Seno, coseno, tangente. Seno, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las inversas, secante, inversa al coseno. Cosecante, inversa al seno. Cotangente, inversa de la tangente. ¿Con cuál de ellas puedo calcular tita? Una que relacione X y Y, es decir, el opuesto y el adyacente. Sería tangente. Tangente de tita es igual a Y sobre X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí. Pero yo quiero la teta pelada. Entonces, ¿cómo hago? La tangente a la menos 1 y... Tangente a la menos pila. No es ese tangente a la menos 1. Legalmente tangente a la menos 1 es cotangente. Pero yo sé que vos entendéis que tangente a la menos 1 en la calculadora es arcotangente. Ah, ok. Arcotangente de Y sobre X. Es decir, la función inversa a la tangente. Arcotangente. Bien, la función arcotangente jamás me da como resultado un ángulo obtuso. Jamás. Y fíjense que la teta azul es obtusa. Entonces, Porque mide más de 90. Entonces, ¿No se puede calcular el ángulo que está ahí ¿Ah? y sumarle 90? Claro. Sí. ¿Qué es lo que hace la función arcotangente en ese caso de la teta azul? Me da una teta roja. ¿cuál es la roja? Me da esta teta roja negativa. Entonces, si yo quiero el azul, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 180 grados a la teta roja para que me dé la correcta. Entonces vamos a hacer aquí una chuletica donde diga, en el primer cuadrante se le suma nada, en el segundo cuadrante se le suma 180 al resultado, en el tercer cuadrante se le suma 180 al resultado,
En el cuarto cuadrante se le suma 360 al resultado. Y con esa reglita yo ajusto para obtener el ángulo que yo quiero. ¿Cuál es el ángulo que yo quiero? El ángulo medido del eje X positivo en sentido antihorario hasta la posición. Una pregunta, ¿el tercer parámetro 180 igual que el segundo? Sí, ¿Por qué? ten fe. No sería 250. No. Ya. Te explico. Por Aquí, favor. aquí. Este está en el tercer cuadrante. Ajá. ¿Cuál es la teta que me da la función arcotangente? Esta teta amarilla, positiva. Si yo quiero la teta azul, la que viene desde el eje X positivo en sentido antihorario, tengo que sumarle a esta amarilla, ¿cuánto? Con fe, cómprelo con fe. Ah, o sea, el ángulo que me mide la arcotangente siempre va a ser desde el eje X. El suplemento, que son ángulos suplementarios. Que ya puso o sea, la suma de 180. Correcto. O sea, que siempre va desde el eje X hasta la recta, nunca desde el eje Y hasta la recta. Ok. Porque es el que yo quiero, el ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. Este es el que yo quiero. Ok, ahora, ¿para qué te repaso si esto es vectores? Porque vamos a ver algo con vectores. ¿Qué le falta a esto para hacer un vector? Una bonita flecha. Aquí. ¿Una flecha? Sí. Y ya es un vector. ¿Por qué? Porque el vector tiene origen y extremo. Por lo tanto, tiene magnitud R. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Vamos para acá para vectores en el plano. Vectores en R a la 2. Vectores en R a la 2. En el plano antigebra. Primero, tengo un vector B1 o B aquí que tiene coordenadas A en X y B en Y. ¿Cómo se escribe vectorialmente? Es algebraicamente el vector. Primero se coloca la letra y se coloca una flecha sobre la letra. Y eso quiere decir que eso que está ahí es un vector. ¿Cómo se escribe? Pues se escribe la coordenada en X y Y sumándose, suma algebraica. Es decir, A más B. Pero tengo que colocarle un distintivo, porque si no puedo confundirlas. ¿Correcto? Por ejemplo, que esto valga 4 y esto valga 6. Por ejemplo. Entonces yo diga, el vector es 4 más 6. Y alguien va llegando ahorita y dice, ¿y eso es lo que están viendo? 4 más 6 es 10. ¿Cómo ven? No. ¿Por qué? Porque una coordenada pertenece a X y una coordenada pertenece a Y. ¿Correcto? Entonces, ¿qué puedo utilizar? Pudiera utilizar la letra X y la letra Y. Te estaba guardando. ¿Ok? Pudiera utilizar la letra X y la letra Y para distinguirlas. Pero eso trae confusión. ¿Por qué? Porque, además que recuerda sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque X y Y son incógnitas. ¿Cierto? Y aquí X y Y no serían incógnitas. Porque ya sabemos. Serían el apellido del numerito que va al lado. Porque ¿qué estoy diciendo? A que pertenece a X y B que pertenece a Y. O sea, X y Y no son incógnitas. Es el apellido del numerito que está abajo. Ok. Entonces, vamos a utilizar otra letra que no sea X y Y. Vamos a utilizar para la X la I. La I. Con una flechita arriba. Y para la Y, la J con una flechita arriba. Y pronto, cuando el vector esté en el espacio,
Pronto, cuando el vector esté en el espacio, y esto sea Z, esto sea X, esto sea Y, vamos a utilizar para Z una K con una flechita. Pero hacer la I con la flechita, el puntico, la J con su gorrito y su flechita, cuesta un poquito. Y como lo van a escribir 3 millones de veces, se suele utilizar esta. ¿Cuál? I con un gorrito, y J con un gorrito, y K con un gorrito. Esa es la que se suele utilizar. Pila con los disléxicos, con los zurdos. ¿Dónde están los zurdos? Pila. Yo mirándote, yo mirándote. Por allá me dijo alguien, yo soy zurdo y yo no soy disléxico. Sí soy. Vos sí soy. El gorrito lo primero. Vos sí soy. Todos somos disléxicos, los zurdos. En algún momento nos puede traicionar el subconsciente y volteamos esto para allá y pensamos que es J y adiós luz que está para acá. Si van a estar con esa, pongan la I, el gorrito, la bichita, el apellido bien, para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Por lo pronto yo lo voy a escribir así entonces. B de A su I igual más B su J. O definitivamente de esta forma. Definitivamente de esta forma. El vector va a ser igual Pongo el intento. a X su Y más Y su J, donde ahora X y Y es el valor de la coordenada. ¿Correcto? Y pronto va a tener Z sub K en el espacio. Sí, está bien. Bien. Ahora, el vector tiene su magnitud. Como tiene origen y tiene extremo, tiene magnitud. Lo que mide el vector. Y Mierda. Aquí, marica, Ay, profe. Pasá, vení. Quedá. ¿Cómo recuerdo la aquella vez que el profesor gritó, León? Eso, me cuadré todo chévere. el león es hombre o mujer. No sé, yo me encontré con una Elena. Sí, me apretó la mano fuertemente, así que debe ser un hombre. ¿Quién sabe si es un lesbiano? No, sí, hombre. O es mujeres. Las mujeres no hablan así. Una besa. No, Y la no, besa pero no no me conecto. hace así. No, las mujeres no me hacen así. Nada, ¿No vieron el borrachito? ¡Ey! ¡Qué barbaridad de ratón! ¡Qué buen ratón le daría ese buen ratón! Ustedes han ido para Mérida, para los chorros de Milla, para allá para Mérida, para el parque de los chorros de Milla. La cascada, cosas así, los animalitos. El vigilante se lo pegó. Se echó tremendo lío ahí. Y llegó rascado a la guardia y le dio por sobar al león. Por peinar, o sea, por flequir, así, al león. No vi la foto. Ey, el ratón que le daría a ese hombre. El brazo se lo dejó como el mulito, pues, cuando lo jalan en toda la carne. Le queda el hueso pelado. Así le dejó el brazo, o sea, Terminator. Terminator. Imagínate que el hombre va despertando de la pega y voltea y ve el huesito pelado. ¿Qué me viste, mijo? ¿Qué me viste? Tenía un gatito. A lo mejor Bonizano había hecho cositas con el león y quiso hacer lo mismo. Pero, por Dios. ¿Qué se va a morir? Si lo que le arrancó fue el mulito aquí.
puede ir. Terminator. ¿Ah? Una pepillería. Después de Si le colocaron torniquete, no se desangra. Supongo que alguien lo atendió cuando sacó el brazo. ¡Ay, mira! Una pieza de Lego. Ok, la magnitud del vector, entonces lo que mide el vector, que es R, pero aquí lo vamos a llamar así, mientras se acostumbra. La letra del vector dentro de valor absoluto. El valor absoluto del vector. Si yo veo la letra del vector dentro de una barra de valor absoluto, eso es la magnitud. ¿Ok? Y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y pronto, cuando esté en el espacio, más z cuadrado. Pero todavía no. ¿Qué? Bien. ¿Por qué digo mientras se acostumbra? Porque en próximas materias donde comiencen a trabajar ya con vectores, hasta morir, ¿verdad? Esto no se utiliza. Por ejemplo, si el vector es b y su magnitud la quiero escribir, escribo la letra sin nada, sin flecha. Y eso es vector. Por ejemplo, el vector fuerza y la magnitud de la fuerza. El vector campo eléctrico y la magnitud del campo eléctrico. Pero mientras nos acostumbramos, la magnitud es la letra dentro del valor absoluto. La dirección, θ, es igual al arcotangente de y sobre x más el ajuste. Primer cuadrante, 0 puntos. Segundo cuadrante, 180. Tercer cuadrante, 180. Cuarto cuadrante, 360. Y para que quede mejor, vamos a denotar aquí una chuletica que diga cómo son los signos de X y Y. Recuerden que es X y Y. En el primer cuadrante, ¿cómo es la coordenada? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva en X y positiva en Y. ¿Y aquí? Negativo y positivo. Negativo y positivo. ¿Y aquí? Negativo y negativo. Negativo y negativo. ¿Y aquí? Positivo y negativo. Positivo, negativo. Dependiendo de eso está el vector en cada cuadrante y yo tengo que buscar para X. sumar. Y otra cosita que falta aquí es algo que vamos a calcular por calcularlo, pero no le vamos a ver utilidad, que es el vector unitario. Aquí yo no copié la palabra dirección. Vector. Vector. Buenos días. ¿José León? No. Porque el León de Urbe acaba de salir y la llevó. Como Carl Klein, ¿no? Ah, eso mismo. Vector unitario. Es un león. Un tigre. Un guepardo. Un gato. Vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario extrae información del vector. Lo único que él se va a llevar, el vector unitario, es su dirección y su sentido. ¿Por qué? Porque su magnitud es 1. Entonces, ¿cómo se escribe un vector unitario? ¿Cómo? Con la letra U minúscula, y esta no la vayan a criticar, en mi U minúscula. Esa es una M. Así la tuya, que bien fea debe ser. Esto va a ser igual al vector dividido entre su propia magnitud. El vector unitario tiene muchísima aplicación en ingeniería, porque me sirve para convertir un sistema de referencia de distancia a fuerza, de distancia a aceleración, de velocidad a aceleración, de fuerza a campo eléctrico, infinidad. ¿Ok? Vector unitario, recuérdenlo porque lo van a utilizar. Aquí simplemente yo se los voy a pedir, ustedes lo van a calcular
y lo van a graficar. El vector unitario sería un vector que tiene el mismo θ que el vector original, pero es un chiquitín, es un chiquitín. Ahí está el vector unitario. ¿Correcto? Bien. Ejemplo. Vector B igual a menos 3 y menos 9 J. Graficar, calcular magnitud, dirección y unitario. Magnitud, dirección. Y unitario, esto mismo.